Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Seguimos teniendo días lluviosos aquí en el pueblito y mi esposo estuvo trabajando toda la semana en la estancia de café, que por cierto ya estuvo lista y no puedo esperar para enseñarles cómo ha quedado finalmente. Siempre me conmueve mucho ver cómo mi esposo puede convertir trozos de madera sin forma alguna en un mueble tan bonito, tan delicado y tan cálido. Finalmente, al tercer día, nuestra estancia de café estuvo lista y debo decirles que superó mis expectativas por mucho. Ya en este día mi esposo empezó a montar cada una de las piezas, la cubierta, las gavetas, las manijas, las patas que también fueron fabricadas por él y quedaron de verdad muy bonitas. Ya más tarde la metimos a la casa y la instalamos y bueno, ya les voy a enseñar cómo ha quedado. Y en esa mañana, mientras empezaba a acomodar la estancia de café, me di cuenta que la funda que tenía en el sillón como que ya no combinaba del todo con el color de la estancia. Así que la cambié por esta cremita que ustedes ya han visto, que por cierto no le queda completamente bien a mi sala, le queda un poco chiquita, pero vaya, sí me es funcional y me ayuda bastante a que los muebles se mantengan limpios. Y acompáñenme en esta mañana lluviosa a empezar a preparar nuestra estancia de café. No tengo mucha decoración, la verdad voy a hacer algo meramente provisional y a ponerlo lo más bonito que pueda con las cosas que ya tengo. Puede que no tenga decoración muy bonita, pero eso sí, les aseguro que si alguien llega a visitarme, el café estará muy rico. Espero que mi generación nunca olvide que no necesitan casarse con un hombre millonario para ser felices. Basta poner nuestros ojos en un hombre que nos ame lo suficiente para intentar ser mejor cada día para su familia. A veces cuando me voy a dormir, pienso en la vida que tengo en este momento junto a mi esposo. Y a veces, familia hermosa, las lágrimas corren de mis ojos al pensar estar sin él. Yo me pregunto una y otra vez, ¿cómo podría levantarme y superar un amor tan grande? Las jóvenes hoy en día, incluso las propias mamás, incentivan en el corazón de sus hijas buscar a un hombre millonario, un hombre con riquezas. Incluso emplean la frase de cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana.
Muchas jóvenes hoy en día se pierden de un amor real por querer vivir una vida que solamente aparenta felicidad. Lo triste no es haber elegido el dinero, sino darte cuenta demasiado tarde de todas aquellas cosas y momentos que el dinero jamás podrá comprar. Oigan familia, quiero platicar un poquito con ustedes. Fíjense que es muy común que me escriban algunos comentarios aquí en el canal preguntándome que qué piensa mi esposo de vivir en una casa con tonos beige, tonos apastelados, platos decorativos en forma de corazón y bueno, siempre me preguntan y algunos comentarios incluso me tratan como si fuera egoísta o no pensara en mi esposo al momento de elegir algo para la casa. Y bueno, no voy a aclarar nada de ese punto. Para mí, se los digo de todo corazón, es suficiente el saber cómo funcionamos en casa y saber que estamos bien aquí adentro. Y creo que no voy a poder controlar lo que la gente a veces va a decir de mí o va a pensar de mí, pero aprovechando ese tema quiero platicar un poquito con ustedes asuntos decorativos. Y bueno, contestando un poco la pregunta que me han hecho sobre mi esposo, de que él qué piensa, él siempre me dice, si eso te hace feliz a ti, a mí me hace feliz, yo creo que tú tienes un mejor gusto que yo, y bueno, esa es como su manera de pensar. Pero también he estado rodeada de otros matrimonios en donde los hombres me dicen a mí, como, Carla, yo no permitiría que mi esposa tuviera una cocina en rosa. Carla, yo no permitiría un tono así en mi casa. O platos decorativos en forma de corazón, ¿no? Y me lo dicen claramente y a veces como molestándome y yo me quedo así como de, bueno, pero pues nosotros estamos cómodos con eso, ¿no? Pero bueno, no quiero extenderme hablando de mi persona. El mensaje que quiero darles es el siguiente, que si tu esposo, digamos, es minimalista y tú eres vintage, tu esposo quiere estar depurando constantemente y tú todo lo contrario, quieres estar agregando cosas a la casa, ¿qué sería lo correcto para tener armonía, paz en el hogar? Buscar un punto medio en donde tú y tu esposo estén contentos, se sientan en paz, se sientan verdaderamente en un hogar cuando ustedes están en ese espacio físico que es casa. Creo que sería bastante injusto, un ejemplo, que yo me sienta en un cafecito de París mientras estoy aquí en mi casa y todo bonito y todo rosa y mi esposo me diga, oye, es que yo no me siento bien. Es que a mí no me gustan esos tonos, ¿no? Y entonces a mí me tocaría buscar un punto intermedio en donde él y yo estemos en mutuo acuerdo. Creo que lo más importante de un hogar es esa atmósfera que hay en él. Alguien me ponía hace unas semanas que no le parecía el color de mis cubiertos, que no le parecía mis platos, que debo tener platos más bonitos a la hora de servir la comida, etcétera, etcétera. Y les comparto un poco la manera en la que pienso en esto. Creo que de nada sirve un plato hermoso físicamente y que el contenido que tiene ese plato sea algo sin sabor, sea algo sin corazón, sin amor. Y lo mismo pasa con el hogar. ¿De qué sirve tener una casa como de revista? Enfocarnos en la decoración y no cuidar la atmósfera de ese lugar y no estar dispuestos a abrir las puertas de nuestra casa porque queremos atesorar cada mueble, atesorar cada espacio, cada textil que hay aquí en la casa, que no se manche, mi mesa, ¿verdad? De parota, que no pongan el café caliente ahí. Creo que la decoración de una casa debe estar diseñada no solamente para que nos agrade a nosotros, sino también para que pueda ser un lugar habitable para los demás. Y se los digo porque hoy en día podemos ver muchas casas en redes sociales en donde hay muñequitos y bueno, cositas que tú dices, eso se va a romper, eso si mi hijo pasara por ahí lo rompe, ¿no? A mí me ha pasado con los platos decorativos que tengo ahí por el comedor, en el que a veces un niño se recarga y pum, y lo quiebra, ¿no? Entonces me ha tocado como que hacer ciertos ajustes para que eso sea más seguro.
no abrazar tampoco mis platos demasiado, sino estar dispuesta, estar abierta a abrir las puertas de mi casa y saber que puede sufrir ciertas consecuencias por abrir esas puertas, ¿no? Pero eso es parte de lo que es un hogar. Después de todo, familia hermosa, creo que no nos vamos a llevar nada cuando partamos de este mundo, así que no abracemos las cosas materiales más de lo que abrazamos a las personas. Muchos de ustedes me estuvieron pidiendo la receta del sándwich coreano que hice en algunos videos atrás, así que el día de hoy me van a acompañar a hacer unos sándwiches porque vamos a ir con mi familia de picnic, así que les voy a enseñar el paso a paso para que ustedes también lo puedan llevar a cabo en casa. Le pedí a mi suegra si podía hacerle esta asa a mis agarraderas para que pudiera colgarlas mucho mejor en la repisa que tengo por aquí en la cocina, y ahora sí quedaron muy bonitas. Y bueno, familia, vamos a empezar con esta receta que es muy rica y muy fácil de llevar a cabo en casa. Voy a empezar a desinfectar un poco de repollo, que es fundamental para estos sándwiches, y de mientras también voy a compartir con ustedes un poco del contexto de por qué se consume este sándwich, en dónde lo consiguen en Corea. Pero antes vamos a ponernos nuestro mandil. El mandil como que nos da un superpoder especial y hace que la comida nos quede más rica. Les cuento que este tipo de sándwich es muy popular en Corea del Sur, sobre todo por las mañanas. Lo venden en carritos callejeros, cerca de estaciones de metro, escuelas o zonas de oficinas. El sándwich coreano apareció como una opción de comida rápida, barata y llenadora, así que es bastante común ver a coreanos por las mañanas, antes de irse a la escuela, antes de irse a la oficina, pasar a comprarse un sándwich. Pero esta comida no solamente es una representación de la vida cotidiana de las grandes ciudades, sino también para muchos coreanos es un recordatorio a su infancia, una vuelta atrás al pasado, ya que también es un sándwich que es preparado en muchos hogares coreanos. Quizá para ti, para mí sea un poco extraño pensar en un sándwich con zanahoria y repollo, ¿quién diría, verdad? Pero la verdad debo decir queda muy rico y tiene un toque entre salado y dulce, así que termina siendo muy gustoso al paladar. Y algo que me encanta de la cocina es que nos permite conocer el mundo sin tener que salir de casa. Por ejemplo, hoy mi destino es Corea del Sur en forma de sándwich. Bueno, como aquí la familia ya tiene hambre, les voy a dar un sándwichito antes de que nos vayamos de picnic, así que vamos a probarlo. Buenísimo. Muy rico.
Si los vas a hacer para llevar, trata de no dorarlos demasiado para que no te queden muy tiesos. Yo los voy a envolver en un poco de papel encerado para que conserven lo caliente y también visualmente se vean más bonitos. Les quiero compartir algunas compras que estuve haciendo hace algunos días atrás, pero apenas me acaba de llegar. Estuve pidiendo estos accesorios para modificar un poquito la jaula de Quito y que pueda tener algunos juguetes con los cuales se entretenga, ya que últimamente anda muy travieso. También estuve pidiendo estas lamparitas para poner aquí al lado del cuadro que tenemos en la sala. Les voy a dejar una imagen para que puedan ir dándose una idea de los cambios que vendrán en un futuro para este espacio de la casa. Para la estancia de café traigo algunas ideas en mente que por cierto las vamos a llevar a cabo, primeramente Dios, en el próximo video. Y son estos organizadores de tazas. Díganme ustedes honestamente cuál consideran que se vería más bonito. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. There's a new day to get you through your struggles. I will Llegará un momento en el que solamente nos quedarán los recuerdos. Asegúrate de que los momentos que estás creando en familia sean dignos de recordar. Darling, you've got to keep. Familia preciosa, les doy nuevamente las gracias por venir una vez más a visitarnos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo en un próximo video. Deseo que tengas una hermosa semana llena y rodeada de mucho amor. If you try to get Los quiero mucho. sleep,